Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, el riesgo mecánico, métodos de evaluación y valoración. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Julio, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Lina. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Métodos de evaluación y valoración del riesgo mecánico. Como todos los temas que hemos visto en este ciclo de la ruta del conocimiento para el riesgo mecánico, muy interesante después de temas anteriores donde hemos podido revisar la identificación de los peligros, las fuentes generadoras del riesgo mecánico, y estos elementos pues nos lleva a un tema lógico, a un tema obvio, y es poder desarrollar la evaluación y la valoración del riesgo. Entonces, hoy vamos a entender, vamos a comprender cuál es la diferencia entre la evaluación y la valoración, cómo se hace la evaluación, cómo se hace la valoración. Vamos a hablar un poco del control del riesgo y pues esperamos que esto sea de gran ayuda para todos ustedes en sus procesos, en sus operaciones, en su día a día, para obtener el resultado que esperamos todos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo en nuestras empresas, en nuestros sitios de trabajo, y es mantener el control de la accidentalidad. El objetivo fundamental, el objetivo ideal es mantener la accidentalidad en cero, pero para llegar a esa accidentalidad en cero, pues hay que llevar a un control efectivo del riesgo. Y para poder llevar a un control efectivo del riesgo, pues es importante hacer previamente una evaluación y una valoración para poder saber qué es lo que vamos a controlar. Si no hacemos una evaluación correcta, si no hacemos una evaluación oportuna, si no hacemos una valoración, una priorización del riesgo, pues sencillamente el resultado no va a ser el esperado. Como les estaba mencionando, este es el noveno tema dentro de este ciclo de ruta del conocimiento para la prevención del riesgo mecánico, y estoy absolutamente seguro que vamos a sacarle mucho provecho el día de hoy. Para el desarrollo de la presentación vamos a tener 3 momentos perfectamente marcados. Vamos a iniciar con un pretest, una preevaluación, donde vamos a sondear algunos conocimientos que, como ya lo he repetido en sesiones anteriores, pues nos sirve mucho para podernos enfocar en el desarrollo del contenido de este módulo. Nos ayuda a identificar qué falencias pueden tener, qué claridad de conceptos ya tienen, ya han adquirido, y eso pues nos ayuda a avanzar más rápidamente en algunos aspectos y saber en qué punto nos debemos detener un poco más para poder hacer un mayor énfasis. En un segundo momento vamos a hacer la presentación de los métodos de evaluación y valoración del riesgo mecánico, una presentación a través de las diapositivas donde esperamos pues terminar de aclarar las dudas que pudimos haber detectado en la preevaluación, y de una u otra manera poder ampliar en ustedes esos conocimientos sobre evaluación y valoración del riesgo mecánico. Y un tercer momento, volvemos a hacer
el test de evaluación, las mismas preguntas que hacemos en el momento 1, pero pues aquí ya esperamos que tengan la suficiencia, el conocimiento, la claridad para poder subir esos porcentajes de desacierto que se pudieron haber presentado en el momento 1. Bueno, ya entrando en materia, pues es importante para el desarrollo de la presentación establecer el objetivo general. El objetivo que nos hemos planteado para el desarrollo de esta sesión es poder comunicar a los participantes, a todos ustedes, señores participantes, los principales métodos de evaluación y valoración del riesgo mecánico. Cómo se hace la evaluación, qué se debe contemplar en la evaluación del riesgo mecánico, por qué es importante la valoración, qué diferencia hay entre evaluación y valoración, obviamente enfocado al riesgo mecánico. Y fíjense que cuando ya empezamos a hablar de evaluación y valoración, ya no hablamos de peligro, sino hablamos de riesgo. Entonces, también vamos a hacer claridad en por qué cuando hablamos de identificación, hablamos de peligros, identificación de peligros, pero cuando hablamos de evaluación y valoración, hablamos ya de riesgos. Entonces, ya se había mencionado en alguna sesión anterior, pero es importante volver a recordar por qué se habla entonces de peligro en identificación y por qué se habla de riesgo en evaluación y valoración. Para poder desarrollar este objetivo general, igualmente nos hemos planteado 3 objetivos específicos. El primer objetivo específico trata de definir las características que permiten la evaluación del riesgo mecánico, cuáles son esas variables, cuáles son esas características, cuáles son esos elementos que me permiten realizar una evaluación del riesgo, particularmente del riesgo mecánico. El segundo objetivo nos lleva a identificar o a establecer los principales elementos para la valoración del riesgo mecánico en las empresas. Una vez evaluado el riesgo, pues cuáles son esos elementos que debemos considerar para poder hacer la valoración del riesgo mecánico en las empresas. Y el objetivo 3, obviamente, es poder obtener información de ustedes a través de la evaluación, es evaluar a los participantes sobre esos conceptos adquiridos, sobre esa información que les estamos transmitiendo el día de hoy en relación a la evaluación y valoración del riesgo mecánico en las empresas. Entonces, a través de estos 3 objetivos específicos, buscamos esa comunicación a todos ustedes sobre los principales métodos de evaluación y valoración del riesgo mecánico. Ya habiendo hecho este preámbulo, habiendo planteado los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos, pues vamos a entrar ya en materia con la primera parte, la primera etapa de la presentación, que es la preevaluación. Entonces, para esta preevaluación, vuelvo a cederle la palabra a mi compañera Lina para que pueda compartir con ustedes las preguntas que hemos diseñado para la evaluación. Lina, tienes la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. La evaluación del riesgo mecánico se determina con A, probabilidad y consecuencia, B, probabilidad y control, o C, consecuencia y control. Por favor, seleccione la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 49% dijo probabilidad y consecuencia, 38% probabilidad y control y un 13% consecuencia y control. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La valoración del riesgo mecánico es A, probabilidad y consecuencia, B, juicio sobre la tolerancia del riesgo o C, el control del riesgo.
Nuevamente, por favor, seleccione la respuesta correcta. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 39% contestó probabilidad de consecuencia, un 15% juicio sobre la tolerancia del riesgo y un 46% el control del riesgo. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. La probabilidad del riesgo mecánico se estima con A, deficiencia y exposición, B, probabilidad y consecuencia, o C, ninguna de las anteriores. Nuevamente, seleccione la respuesta correcta. También recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero nos va a brindar las respuestas correctas, así que deben estar muy atentos. Y vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. El 37% dijo deficiencia y exposición, 50% probabilidad y consecuencia y un 12% nos dijo ninguna de las anteriores. Bueno, Inge, te dejo entonces para que continúes, por favor. Bueno, Lina, muchas gracias. Perfecto. Hay bastante información que es necesario aclarar. Me parece interesante porque pues hay conceptos que desde el comienzo hay que tenerlos muy claros cuando uno está trabajando en el tema de seguridad y salud en el trabajo, de prevención del riesgo, de tratar de evitar los accidentes. Y es que el proceso de tratamiento al riesgo, cuando estamos enfrente de un riesgo ocupacional, cualquiera que él sea, y especialmente el riesgo mecánico, pues tiene varias etapas y aquí de pronto en esta diapositiva las vemos en negrilla donde dice identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo y la siguiente etapa es el control del riesgo. Entonces son temas diferentes y digamos que podríamos decir secuenciales. ¿A qué me refiero a que son secuenciales? A que el primer paso es identificar el peligro, reconocerlo, saber dónde está presente, saber cómo se manifiesta, saber cuál es la condición o circunstancia que está generando ese peligro. Y después de haberlo identificado, saber dónde está, saber en qué momento se presenta, saber y conocer, reconocer cuál es la situación y circunstancia, hacemos una segunda etapa, que es la evaluación del riesgo y hacer la valoración. La evaluación y valoración es hacerle una medición a ese peligro que hemos identificado, hacerle una evaluación y al hacerle la evaluación, hacerle la medición, priorizarlo, pues ya estamos hablando no de un peligro, sino de un riesgo, porque tiene una capacidad, un potencial de generar daño, de generar lesión, de generar pérdida. Y esa es una segunda etapa. Y una tercera etapa es el control del riesgo. Entonces, el primer elemento que debemos tener claro es que son, digamos, 3 fases consecutivas: la identificación, la segunda fase la evaluación y valoración, y la tercera fase es el control. Entonces, cuando hablamos de evaluación y valoración, y habían un par de preguntas que hacían referencia a la evaluación, qué debíamos tener en cuenta para la evaluación o cuáles eran los elementos para la valoración, hablaba, uno de los elementos mencionaba el control. Y muchas de las respuestas escogidas fueron aquellas que tenía la palabra control. No puede ser porque
de los elementos de la evaluación y valoración no está el control, porque el control es una fase o una etapa diferente en el tratamiento del riesgo a la evaluación y valoración. Entonces, por allí no puede aparecer el control cuando vamos a decir, vamos a ver cuáles son los elementos de la evaluación y valoración. Entonces, no podría estar. Está muy tangencialmente, de pronto sí, cuando hablamos de probabilidad, porque la probabilidad tiene que ver con el control, pero no eran las respuestas acertadas. Ya vamos a ir explicándolo para darle una plena claridad al respecto. ¿Qué podemos mencionar? La identificación de peligros, la evaluación y valoración del riesgo, pues está determinada en el decreto 1072 del 2015. Está definido en qué consiste este proceso y está establecido como una obligación. Una obligación que dice literalmente el decreto 1072 que el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática. Al decir que es una metodología sistemática, pues suena un poquito redundante en realidad, pero es decir, que obedece a un método, obedece a un proceso, y sistemática es que es un proceso organizado, un proceso secuencial, un proceso documentado, que sigue diciendo lo que establece el 1072, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas, equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación. Con esta definición o con esta manera como lo está estableciendo el Ministerio de Trabajo, lo que está buscando es darle un alcance amplio a todos los procesos, a todas las actividades, a todos los trabajadores o a cualquier labor, función, trabajo, actividad, etcétera, que se desarrolle en la empresa por cualquier individuo, ya sea un trabajador directo, ya sea un trabajador indirecto, ya sea un trabajador por prestación de servicios, por hora labor, por prestación de servicios, por temporal, a término fijo, etcétera. Todos están cubiertos, ya sea alguna actividad que venga un contratista que hemos definido para hacer una limpieza de vidrios, un cambio de luminarias, una limpieza de canales, que sea personal interno, que vengan a hacerlo por 10 minutos, a destapar una cañería, un sifón, etcétera. Cualquiera de estas actividades, de acuerdo como está la definición planteada en la 1072, hace parte de esa identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos que debemos contemplar como de nuestra actividad. Si es un equipo, una máquina que viene a hacer el mantenimiento, que vienen a hacerle pruebas, que vienen a cambiar partes, y viene el fabricante o el centro de servicio autorizado, entonces ese no es riesgo nuestro y eso no tenemos por qué estar evaluándolo, valorándolo. No, eso no es así, porque es una máquina nuestra, es una máquina de nuestro proceso, y por eso allí dice que debe tener alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas. Igualmente, si es nuestro equipo el que va a otra locación, a otra dependencia, y va a realizar algún proceso allá, también debemos preocuparnos por la identificación, evaluación y valoración de ese riesgo que puede ser generado allí. Ahora, igualmente, esta definición continúa diciendo que le permite identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo con un objetivo fundamental. ¿Para qué se hace todo este proceso de identificación, evaluación y valoración del riesgo? Para priorizarlos, para saber cuál es el más importante, para saber cuál es el más dañino, para saber cuál es el que cubre o el que afecta a la mayor cantidad de trabajadores. Y asimismo, entrar ya a la siguiente etapa en el tratamiento del riesgo, que es aplicar los controles que sean necesarios. Aplicar esos controles que van a permitir
que ese peligro mecánico identificado, convertido ya en el riesgo a través de una evaluación, valoración y esa priorización, pues no vaya a afectar la salud, la integridad, el bienestar físico del trabajador. Entonces, importante esa primera identificación de qué involucra, cuáles son los elementos que involucran la evaluación y valoración. El control no es. Ya vamos a ver cuáles son. Y miremoslo también a través de las definiciones, que estas definiciones están plasmadas en el decreto 1072 del 2015, igualmente el mismo decreto 1072 del 2015. Dice en la definición de valoración del riesgo, proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. Esto que parece así como un trabalenguas de qué es el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad que concreta al nivel de severidad en consecuencia de la concreción, etcétera, no es otra cosa que indicar que para determinar el nivel de riesgo, o sea, que la evaluación del riesgo es cuando buscamos el nivel de riesgo. O sea, estamos buscando una calificación del riesgo, estamos buscando un número que me identifique si ese riesgo es alto o si es dentro de una escala, en qué punto de esa escala está ese riesgo. Pero para saber en qué punto de la escala está, debemos utilizar o debemos buscar dos características que son las que identifican el riesgo. Y las características que identifican el riesgo son la probabilidad de que ocurra, la probabilidad de que ese riesgo se manifieste, la probabilidad de que ese riesgo se manifieste como la posibilidad de que genere un accidente. Y segundo, al generar el accidente, la gravedad o la severidad, que es la palabra que emplean allí, de esa consecuencia. Es decir, el resultado final, el resultado dañoso, el resultado dañino, el resultado al deterioro de la salud, al deterioro del ambiente, al deterioro de la imagen de la empresa, al deterioro de las pérdidas que se puedan presentar, ¿qué tan alto fue? Entonces, allí había una de las preguntas que decía, en la evaluación del riesgo, ¿cuáles son los elementos que hay que considerar? Pues sencillo, allí están la probabilidad y la consecuencia. Probabilidad y consecuencia. ¿Por qué? Porque son las dos características que me permiten medir el riesgo. Y al medirlo, al darle un número, al cuantificarlo, lo estoy evaluando. Entonces, la respuesta allí en esa inquietud era qué variables o qué elementos se consideran en la evaluación del riesgo. La probabilidad y la consecuencia. La probabilidad y la consecuencia. Ahora más adelante vamos a ver esa probabilidad y esa consecuencia, pues como algo que es tan intangible y tan etéreo, tan incierto, lo puedo calificar. Y de eso se trata el método de evaluación o los métodos de evaluación y valoración. Entonces, primero, ya definimos qué es evaluación del riesgo. Es un proceso para determinar un nivel del riesgo que se determina a través de probabilidad y consecuencia. Entonces, siempre que pensemos en evaluar el riesgo, vamos a pensar en probabilidad y consecuencia. Ahora, ¿qué diferencia hay con la valoración? La valoración, también el decreto 1072 lo define como ese proceso que consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo que se ha estimado o que se ha calculado. ¿Esto qué significa? Que primero identifico el peligro. Hay un peligro mecánico. Bien. Segundo, lo evalúo. ¿Cómo lo evalúo? ¿Qué probabilidad hay de que ese peligro me lesione, me haga un daño? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Y cuál es la gravedad del daño? Entonces, probabilidad por consecuencia. Entonces, ahí lo evalúo y ahí me da un valor, ahí me da un nivel. Me dice que es 5, me dice que es 10, me dice que es 20, me dice que es 500, no sé. Se encuentra el valor
y ahorita vamos a ver de dónde salen esos números. Pero al tener ese valor, simplemente tengo una calificación, es decir, lo tengo evaluado. Como cuando uno en el colegio, en la universidad, lo evalúan y le dicen, sí señor, usted sacó 4,5. Ah, bueno, pero 4,5 es bueno, es malo, es regular. Ah, depende. Porque si 4,5 la calificación es a 5, pues es una calificación muy buena. Pero si la calificación a 10 es a 10, pues ya no es tan buena, es regular. Y si la calificación era a 20, pues no es ni siquiera regular, es pésima. Entonces, al encontrar el número, simplemente lo estamos evaluando, pero no lo estamos valorando. Valorarlo, como dice allí, consiste en emitir un juicio, emitir un concepto. Entonces, allí ya no tiene que ver la probabilidad y la consecuencia, ya no tiene que ver el control, ya no tiene que ver la consecuencia, sino simplemente la valoración, es emitir el juicio. Y ese juicio es indicar, es alto, es muy alto, es ya calificarlo, pero con un adjetivo. Decir es muy alto, es medio, es bajo, y por lo tanto, para resumirlo más bien en 2 palabras, el riesgo es aceptable o es no aceptable. Y uno puede decir, pero un momentico, porque es que el concepto que uno tiene en seguridad y salud en el trabajo es que el riesgo no es aceptable, porque tenemos que llegar a trabajar sin riesgo, porque el riesgo es lo que me está accidentando. Sí, eso es una máxima y por eso los prevencionistas a eso queremos llegar. Pero hay que categorizar, hay que priorizar, porque de todas maneras hay condiciones o circunstancias que tienen una probabilidad mayor, una probabilidad menor, una gravedad mayor, una gravedad menor, y hay que buscar cómo empezar a intervenirlos. Y para empezar a intervenirlos, entonces es cuando hago la valoración y digo, de acuerdo a estas condiciones de mi organización, a estas políticas de la empresa, a estos objetivos que me he planteado, esto es aceptable o este nivel de riesgo es aceptable y este nivel de riesgo es no aceptable. Por lo tanto, tengo que concentrarme en esos niveles no aceptables porque esa fue la valoración que yo di. Entonces, y aquí en esta diapositiva, y por eso me he permitido extenderme un poco más, están las respuestas a las primeras 2 preguntas de esa evaluación. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la evaluación del riesgo? Pues la probabilidad y la consecuencia, porque el control, no, el control hace parte de una fase posterior. ¿Y cuáles son los elementos que intervienen en la valoración del riesgo? O la valoración del riesgo, ¿qué significa? No significa ni probabilidad ni consecuencia. La valoración del riesgo consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no de ese riesgo que se ha estimado. Entonces, como les he venido diciendo, esa evaluación y valoración del riesgo es una etapa posterior al reconocimiento y la identificación de un peligro. Después de identificar y reconocer ese peligro, el paso siguiente es evaluar, hacer la evaluación del riesgo. Y solo a través de la evaluación y la valoración pasamos a una tercera etapa que es llegar a controlar. Y esto se va a presentar en todos los procesos que ya hemos venido desarrollando, procesos o proyectos que tengamos en marcha o que vengan a futuro. Toda nueva tecnología o cualquier técnica de trabajo, de construcción, de manufactura, de mantenimiento, de operación, etcétera, pues está en necesidad o debe estar sometida a ser evaluada desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo antes de ser aplicada. Porque a través de esa evaluación podemos determinar la manera en que esa actividad, ese proceso, esa tarea, esa labor, esa operación que se va a realizar, pues cómo puede afectar a las personas y de esta manera podemos determinar los mejores controles para poder mitigar esos efectos que traen los riesgos. Igualmente y de cualquier manera, este es un proceso y está establecido también allí en el decreto 1072 dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este proceso debe ser realizado de la mano, obviamente, por una persona
con el conocimiento, con la experiencia, con la idoneidad, con los estudios, con la formación en seguridad y salud en el trabajo, pero definitivamente debe ser hecha de la mano con el acompañamiento, con el apoyo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque son los que viven con el riesgo, son los que conviven con el riesgo, son los que conviven con el peligro y son las personas de las que mejor se puede obtener información sobre la identificación, sobre la evaluación y sobre el control. Entonces, la mejor manera es mantener esa sinergia, discutir y planear las tareas de evaluación y control de peligros, no solamente con supervisores, sino también con todos los compañeros de trabajo. Ahora, ya va quedando un poco más claro qué es ese proceso de evaluar y valorar los riesgos. Dicho en otras palabras, pues no es otra cosa que medir el riesgo y poderlo comparar contra un patrón, contra unos valores de referencia, contra una planilla, contra una escala, contra una tabla que me pueda ajustar unas características a un valor numérico. Entonces, allí, en esa comparación, en esa medición, y es el primer paso que se realiza, se establece si el riesgo puede ser alto, medio o bajo, cuáles son intolerables, cuáles son tolerables, y empezamos a definir que aquellos que son intolerables, pues son los primeros que se deben intervenir. De ahí, pues, si hay intolerables, seguramente también hay tolerables, es decir, hay riesgos que son aceptables. Y ese es el segundo punto, decidir si el riesgo se acepta o no con las consecuencias que puede traer. Seguramente si se acepta, y ahí es donde les mencionaba también hace un momento que puede existir como un contrasentido. Si se acepta es precisamente porque entramos en ese juego de las probabilidades. No hay una probabilidad muy alta que suceda. Si llega a suceder, a pesar de que la probabilidad no es muy alta, si llega a suceder, las consecuencias son insignificantes. ¿Y eso qué quiere decir? Que los recursos de la empresa, las políticas financieras, las políticas de seguridad y salud en el trabajo determinan que eso es aceptable, que ese nivel de daño o ese nivel de pérdida, que seguramente se establece en un valor muy bajo, pues la empresa puede llegar a asumirlo, a aceptarlo, y por eso indica que el riesgo es aceptable. Y el tercer punto es priorizar, porque una vez establecidos esos riesgos que son aceptables, estos pues no van a ser intervenidos prioritariamente, y ojo con esto, no es que no vayan a ser intervenidos, lo que pasa es que no son intervenidos prioritariamente, seguramente van a obedecer a un esquema de seguimiento, a un esquema de vigilancia, a un esquema documental, a un esquema de revisión, pero no una intervención inmediata, como sí sucede con los no aceptables. Aquellos no aceptables se intervienen inmediatamente, pero obviamente definiendo un orden de acuerdo a esa priorización, de acuerdo a ese grado de riesgo, de acuerdo a ese potencial de pérdida que se puede establecer y de acuerdo a la probabilidad en que se pueda manifestar. Entonces, esos son los tres elementos que podemos mostrar a manera de ejemplo, como en términos generales, lo que regularmente sería un riesgo aceptable o no, un riesgo no aceptable. Y esto lo vamos a ver a continuación, pues se busca a través de características, de variables, pues identificar inicialmente en esa evaluación, como ya les mencioné, la probabilidad y la consecuencia. Al mezclar la probabilidad y la consecuencia en una matriz, que matemáticamente es multiplicar unos valores por otros, eso es lo que hace una matriz. Y ahí es donde empieza a ver el modelo matemático dentro de los métodos de evaluación y valoración, pues nos van a dar que hay riesgos en rojo. Fíjense que los riesgos en rojo son aquellos donde la probabilidad es alta y la consecuencia es alta también. Es decir, hay una probabilidad alta de que suceda el evento y el daño que genera ese evento es severo.
Ejemplo, trabajo en alturas. La posibilidad de una caída de una persona por trabajo en alturas es alta y la consecuencia más natural es una fatalidad, es decir, una consecuencia grave, alta. Entonces, allí seguramente se van a unir, se van a reunir, se van a conceptualizar esos riesgos altos. Pero hay otros, como por ejemplo los que nos preocupan, los mecánicos, que no son tan altos, la probabilidad pueda que sea alta, pero ya la gravedad de la consecuencia es variada. No podemos decir que todas las consecuencias de los peligros mecánicos pueden terminar en una amputación, o que la consecuencia más natural de un peligro mecánico es la muerte de un trabajador. ¿Puede suceder? Claro que sí, por peligro mecánico, por atrapamiento, por aplastamiento, por amputaciones, etcétera. Claro que pueden suceder, pero las consecuencias más naturales es lesiones, cortes, machucones, llegar hasta amputación, sí, pero no la pérdida de la vida. Entonces, ya están en un nivel no rojo, no tan alto, sino más bien naranja, si colocáramos un código de colores allí. Como va a haber otros que son más leves, peligro biomecánico, etcétera, pues seguramente van a ser más leves. Entonces, allí empezamos a identificar que aquellos que son intolerables, aquellos riesgos que son intolerables, que son no aceptables, que son no tolerables, son aquellos que tienen una alta probabilidad de que se presente, de que se manifieste un accidente, y ese accidente tiene un alto potencial de daño. Por lo tanto, son los primeros que hay que intervenir. Los demás son los que consideramos aceptables. Entonces, los aceptables es que la organización, consciente del potencial de daño que puede tener otros riesgos que no sean ni rojos ni naranjas, beige, amarillo, verde, etcétera, como por ejemplo podría ser un peligro biomecánico. Ahora, pueden haber peligros biomecánicos que generen un accidente fatal, sí, seguramente, pero digamos, ¿cuál es la consecuencia más natural? Entonces, allí es donde interviene esa evaluación que hacemos inicialmente para calificarlos como aceptables. Entonces, se hace el tercer paso, que es la priorización, y la empresa ya define iniciar esa intervención del riesgo prioritario, ya sea los rojos, los naranjas, incluso los beige, pero en esa prioridad, empezando por los más altos, de mayor consecuencia y mayor probabilidad, pasando así secuencialmente hasta llegar a intervenir los que sean o que haya definido como aceptable. Entonces, en resumen, todo esto nos sirve para llegar a ese modelo matemático que se ha definido casi que universalmente como método de evaluación de un riesgo mecánico. Y es en la evaluación utilizar los dos elementos o las dos características fundamentales que me miden el riesgo, que me ayudan a medir el riesgo, que es la probabilidad de que ocurra con la gravedad de la consecuencia. La probabilidad de que se presente el acto, la condición insegura, el acto inseguro, la condición subestándar, ¿cuál es esa probabilidad de que se presente? Versus o contra o comparado con la consecuencia. Y esa consecuencia pues puede ser un accidente de trabajo, la enfermedad laboral, una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, la invalidez, la muerte, es decir, dentro de ese arco iris o dentro de esa marimba, dentro de esa gama de daños y lesiones, desde pequeñas lesiones o incluso casi accidentes o incidentes, que solo fue el susto y no pasó ningún daño, hasta una fatalidad. Esa es la gama de consecuencias. Y la probabilidad, pues también va a estar desde lo menos probable o un evento improbable hasta un evento casi con la certeza de que se va a presentar. Pero hasta ahí, hasta este punto, solo hemos hablado de esas condiciones o características de una manera cualitativa, que hay una probabilidad, que la probabilidad puede ser alta, que la probabilidad puede ser media, que la probabilidad puede ser baja, que la consecuencia es gravísima, que la consecuencia no fue tan grave. Pues estamos calificándolas con adjetivos. Pero el método de valoración, para poder compararlo
con los demás peligros, pues hay que hacerlo numérico. Hay que hacer un método matemático, un modelo matemático que me permita, como evaluador, convertir esa percepción que estoy viendo para la probabilidad y para la consecuencia, que me la permita dar numéricamente. ¿Cómo se logra eso? Y aquí viene, les pongo sobre alerta porque aquí viene la respuesta a la tercera pregunta. Primero hay que definir cuál es la probabilidad, porque miremos que en la fórmula nos menciona probabilidad, que es la P, por consecuencia, que es la C. Entonces, ¿cómo hallamos la probabilidad? Este modelo matemático, este método matemático, es una norma, es un modelo que está adoptado por una norma técnica colombiana, la GTC 45. Me dice que la probabilidad la obtengo cuando puedo medir la deficiencia de un proceso y la exposición que tienen las personas a ese proceso con esa deficiencia. Entonces, en la deficiencia me está midiendo los peligros identificados y las medidas de control si son eficaces o no son eficaces. Solo aquí es que interviene el control. Pero para medir la deficiencia, porque la probabilidad entonces tiene que ver con la deficiencia y la exposición. Y esa es la respuesta a la tercera pregunta. ¿Cómo determino la probabilidad? No es con la consecuencia. Fíjate que la consecuencia está más adelante. La consecuencia es el paso siguiente. Entonces, la probabilidad la mido a través de la deficiencia y la exposición. Porque si tengo un proceso que es deficiente, si hay peligros allí y tengo actividades deficientes para que ese peligro no se convierta en riesgo, y adicional a eso tengo personas expuestas un tiempo determinado, pues esa deficiencia y la exposición me generan una probabilidad. La deficiencia y la exposición me generan una probabilidad de que se presente un accidente. Y ya tengo la primera variable, la P, la probabilidad. La siguiente variable, pues más fácil de medir, la consecuencia, y es poder determinar qué tan severa es la materialización del evento. ¿Qué tan severos son los resultados dañinos, las pérdidas que me trae ese evento? Y esa probabilidad con la consecuencia, como lo vemos en esta formulita, la P por la C, la probabilidad por la consecuencia, me mide el nivel de riesgo. Probabilidad por la consecuencia me termina midiendo el nivel de riesgo. Entonces, en esa evaluación de riesgo, ya vamos a ver que esa calificación con adjetivos que le estoy dando, que la probabilidad es alta, que la probabilidad es media, que la deficiencia es alta, que la consecuencia es gravísima, pues tengo que emplear números, valores absolutos y no de una manera indefinida, sino con números enteros y una escala únicamente de 4 posibilidades, como lo establece este modelo matemático. Entonces, recordemos la formulita: el nivel de riesgo se halla a través del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Eso me da un nivel de probabilidad, y el nivel de probabilidad lo multiplico por el nivel de consecuencias, y eso me determina el nivel de riesgo, y así hago la evaluación. Ahora, ¿cómo empiezo a determinar cuáles son esos números? Pues el método y el modelo matemático me trae las sugerencias. 4 valores, que en realidad esos 4 valores en la deficiencia, estamos en el primer elemento para encontrar la probabilidad en la deficiencia, me reduce esos 4 a 3. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que la deficiencia del proceso es muy alta, es media o es baja. Si es alta, es porque al revisar el proceso, al analizar el proceso, al analizar el peligro que estoy mirando,
determino que se han detectado peligros que se determinan como posibles, como que pueden generar incidentes o consecuencias muy significativas, o también que el conjunto de medidas preventivas existentes resulta ineficaz. Hay medidas preventivas, pero no son eficaces. Es alto cuando se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas. Es alto también cuando la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja. Entonces, tengo una carcasa que está protegiendo una correa, pero es que la carcasa tiene una parte abierta. O es muy alto, tengo una carcasa que está en la correa, pues que tapa un engranaje, que tapa una polea, pero es que la carcasa la pongo ahí simplemente con la mano y con cualquier movimiento la puedo retirar. Entonces, en realidad no sirve para mucho. Entonces, ahí empiezo yo a calificar como 10, como 6 o como 2 si se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas, pero la eficacia de las medidas preventivas que tengo allí es alto. Entonces, es muy baja la eficiencia, por lo tanto le pongo un número bajo, el menor, que es 2. Pero si no he detectado consecuencias, no he detectado deficiencias, pues sencillamente no lo valoro. Por eso es que ese último valor debajo simplemente no lo considero. Ahora, el segundo elemento para hallar la probabilidad es la exposición. Y la exposición pues la determino si es continua, si es frecuente, si es ocasional o si es esporádica. Y a cada uno de esos valores, continuo, frecuente, ocasional o esporádica, pues le doy un número. Ese número es 4, 3, 2 o 1. ¿Cuándo es continua? Pues la definición indica es que no hay interrupción cuando hay varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. ¿Cuándo es frecuente? Pues hay varias veces de exposición durante la jornada laboral, pero por tiempos cortos. ¿Cuándo es ocasional? Cuando por alguna vez en la jornada laboral se hace una exposición o cuando hay un periodo corto de tiempo. ¿Y cuándo es una exposición esporádica? Pues cuando se hace irregularmente o de manera eventual la persona está presente con el peligro. Con estos dos valores, en el método de valoración, pues los coloco en una matriz y recuerden, el nivel de deficiencia tenía un 10, tenía un 6 y tenía un 2, y en el nivel de exposición tenía un 4, tenía un 3, tenía un 2 y tenía un 1. Entonces, donde se me crucen estos valores, por ejemplo, aquí en esta casilla, la primera roja superior izquierda, dice que se me cruza el 4 con el 10, por lo tanto el resultado es 40, significa que la exposición es muy alta. Lo mismo sucede en esta que se cruza el 6 por el 4 o el 3 por el 10, entonces el modelo indica que 24, 30 o 40 es muy alto, y caso contrario, si nos vamos al otro extremo, para no detenerlos en los intermedios, si nos vamos al 2 con el 1, me da 2, o al 2 con el 2 me da 4, y esas son unas exposiciones muy bajas. Y ahí ya tengo un nivel de probabilidad. Si ya tengo el nivel de probabilidad, pues hay una interpretación. Si está entre 24 y 40, es que es muy alta, una situación deficiente con una exposición continua, o muy deficiente con una exposición frecuente, y normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Y en el otro extremo, pues si estoy entre 2 y 4, es bajo, es una situación mejorable, con exposición ocasional o periódica, no es esperable que se materialice el riesgo, aunque pueda ser concebible. Ya habiendo identificado la probabilidad, pues el siguiente elemento es identificar las consecuencias. Y en las consecuencias, pues nuevamente, esa consecuencia que yo pienso que es muy grave, que es catastrófica, o esa consecuencia que pienso, oh, eso es insignificante, es muy leve, pues estamos buscando una evaluación, tengo que cuantificarla, tengo que hallarle números. Entonces, este método matemático, este modelo matemático, me dice, vea, si usted considera en esa evaluación que la consecuencia puede ser mortal o catastrófica, una muerte, muchas muertes o daños catastróficos para la organización,
el valor es 100. Si es muy grave, ¿y qué significa que sea muy grave? Que existan lesiones o enfermedades graves, irreparables, irreversibles, pero no hay una muerte. Por ejemplo, incapacidades permanentes parciales, invalidez, amputaciones, etcétera, pues eso que es muy grave lo califico con un 60. Si es grave, es cuando hay lesiones, hay daños, hay incapacidades, pero son incapacidades temporales, esguinces, fracturas, cortaduras, machucones, etcétera. Es grave, es una incapacidad temporal, el valor es 25. Pero si es leve, lesiones o enfermedades que no requieren ningún tipo de incapacidad, pues le califico con un número 10. Y con esta evaluación, ya teniendo los valores, teniendo cuantificado la probabilidad y teniendo cuantificada la consecuencia, vuelvo y coloco una matriz donde recuerdan que la probabilidad me da en rangos de 24 a 40, de 10 a 20, de 6 a 8 y de 2 a 4. Y las consecuencias, pues los valores que acabamos de mencionar, 100, 60, 25 y 10. Allí, entonces, nuevamente, donde se cruzan los valores, me va a dar un semáforo donde el rojo es el mayor nivel de consecuencias con el mayor nivel de probabilidad. Y me va a dar valores que van entre los 600, que es el menor, hasta los 4000. Quiere decir que ese es el riesgo de mayor nivel de consecuencia y mayor nivel de probabilidad. Y caso contrario, pues el más bajo, aquel que tiene una consecuencia insignificante y una probabilidad muy baja, el 10 y el 2, me va a dar un valor de 20. Y ahí entró a la interpretación en esa evaluación del riesgo. De 600 a 4000 es una situación crítica que requiere corrección urgente. De 150 a 500, corregir y adoptar medidas de control. De 40 a 120, ya está en un tercer lugar. Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Fíjense que aquí ya como que estoy pensando que el riesgo es aceptable, porque si quiero hacer una intervención, pues tengo que justificarla. En las demás no tengo que justificar porque es que la situación es crítica y se requieren medidas de control. Y en la última, en la 4, que es el menor valor, pues con las medidas de control existentes, considerar sus soluciones o mejoras y hacer una comprobación, una revisión, una verificación periódica, con eso es suficiente. Entonces, de esta manera, se logra hacer una evaluación del riesgo. ¿Qué sigue? Hacer la valoración. Entonces, en la evaluación ya tengo la probabilidad y la consecuencia. Ahora en la valoración es emitir un juicio. ¿Cómo emito el juicio? Pues son los criterios de aceptabilidad del riesgo que voy a dar. Y esos criterios de aceptabilidad es acepto o no acepto el riesgo. Y esa aceptación o no aceptación del riesgo es a través del cumplimiento de los requisitos legales, de los requisitos aplicables. Si tengo un requisito legal que me indica usted tiene que trabajar obligatoriamente los riesgos de trabajo en alturas de espacios confinados, riesgo eléctrico y energías peligrosas, riesgo mecánico, bueno, tengo un requisito legal. Las políticas, objetivos y metas, la política, objetivo y meta de la compañía es 0 accidentes de riesgo mecánico. Entonces, cualquier riesgo mecánico es un riesgo no aceptable. Entonces, no lo acepto. Aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales, cuánto dinero tengo para solucionarlo. Y la opinión de los trabajadores y contratistas. Vea, yo sé que usted hizo una matriz de peligros, le dio este peligro muy bajito, pero en realidad eso nos está poniendo en peligro. Volvamos a hacer una evaluación. Entonces, esa valoración es emitir el juicio para determinar si es aceptable o no aceptable. Normalmente, los que están en categoría 1 y 2, como trabajo en alturas, como el peligro mecánico, que está en categoría 2, típicamente, porque pueden haber más altos, pues son no aceptables, y el 3 y el 4 son aceptables. Entonces, ahí va la consulta a las partes interesadas, a la legislación vigente, etcétera, para determinar esa aceptabilidad del riesgo. Entonces, la intervención se hace sobre el riesgo no aceptable, y el riesgo no aceptable es donde intervenimos con todo el sistema de gestión del riesgo, los objetivos, las metas, los indicadores, el cronograma, para tener bajo control ese riesgo mecánico.
Y si el riesgo es aceptable, simplemente con un plan de acción y una verificación y una observación periódica y regular sobre el control de ese riesgo. Entonces, en resumen, cuando hablamos de evaluación del riesgo, siempre vamos a hablar de probabilidad y consecuencia. Son las variables que miden el riesgo, probabilidad y consecuencia. Cuando hablamos de valoración del riesgo, estamos diciendo si es aceptable o no aceptable, por lo tanto estamos emitiendo un juicio sobre el riesgo. Y cuando hablamos de la probabilidad, en la probabilidad, entonces estamos identificando la deficiencia de un proceso por la exposición que se tiene. Entonces, habiendo dicho esto, podemos pasar a la prueba final a identificar pues qué tanto conocimiento se ha adquirido en este proceso. Ahora para hacer la evaluación de la sesión. Ingeniero, muchas gracias. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo para ir cerrando nuestra acción educativa. Entonces, vamos con la primera pregunta. La evaluación del riesgo mecánico se determina con A, probabilidad y consecuencia, B, probabilidad y control o C, consecuencia y control. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta, a ver qué contestaron ustedes. El 80% nos dijo probabilidad y consecuencia, un 13% probabilidad y control y un 7% consecuencia y control. Ingeniero, por favor, regálanos la respuesta correcta. Bueno, el 80% están en lo correcto, es probabilidad y consecuencia. El control, que está en las otras dos preguntas, les recalqué varias veces que hace parte de un proceso posterior. Se identifica, se evalúa, se valora y por último se controla. Entonces, en la evaluación no puede estar el control, en la evaluación está la probabilidad y la consecuencia. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Claro que sí. Vamos entonces con la segunda pregunta. La valoración del riesgo mecánico es A, probabilidad y consecuencia, B, juicios sobre la tolerancia del riesgo o C, el control del riesgo. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. 5 segunditos para que contesten los que hacen falta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 24% nos dijo probabilidad y consecuencia, un 44% juicio sobre la tolerancia del riesgo y un 32% el control del riesgo. Entonces, ingeniero, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. Bueno, la valoración es el juicio, era la B. Lo repetí varias veces, lo volví a repetir al final. Por favor, los invito a que repasen el material que les queda en Posipedia para tener claro estos conceptos. Valoración es el juicio que se emite sobre el riesgo, una vez identificado y evaluado. No tiene que ver ni con la consecuencia, ni tiene que ver con el control, tiene que ver con un juicio que se emite. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Y bueno, vamos con la tercera y última pregunta. La probabilidad del riesgo mecánico se estima con A, deficiencia y exposición, B, probabilidad y consecuencia o C, ninguna de las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta correcta. Y muy bien, vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta.
Bueno, el 59% nos dijo deficiencia y exposición, 37% probabilidad y consecuencia y un 4% nos contestó ninguna de las anteriores. Ingeniero, por favor, cuéntanos cómo nos fue con esta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta correcta es la A, deficiencia y exposición. Probabilidad y consecuencia es para el nivel de riesgo. Aquí estamos hablando únicamente de la probabilidad. La probabilidad es con deficiencia y exposición. Bueno, muy bien. Ingeniero, bueno, ya llegamos al final de nuestra acción educativa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por supuesto, como siempre, con estos temas tan importantes para todas nuestros asistentes. Esperamos verte entonces en una próxima ocasión, Inge. Muchas gracias, Lina, y muchas gracias a todos por su participación. Hasta la próxima oportunidad. Claro que sí, por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que visualicen el cronograma, se inscriban y sigan participando de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.